En tanto que se unen otros compañeros al conversatorio de esta noche, todavía es exigua la concurrencia, pues hagamos una reminiscencia de lo que tratamos en la última ocasión en que intercambiamos y describamos de qué vamos a conversar el día de hoy. Hasta la saciedad, de manera trillada y a riesgo de aburrirlos, hemos dicho en oportunidades anteriores y reitero ahora que estamos desarrollando la clasificación de los derechos reales. Ya dijimos que en nuestra legislación se impuso un criterio tripartito que encuentra su más significada expresión. ¿Perdón? Bueno, encuentra su más significada expresión en la propiedad o dominio, que es un derecho real pleno, el único de los derechos reales plenos, ¿verdad? Luego están los derechos reales de mero goce y finalmente los derechos reales de garantía. Los derechos reales de mero goce son el usufructo del que ya conversamos en oportunidad anterior, el uso, la habitación y la servidumbre, que son los que vamos a desarrollar el día de hoy, y los derechos reales de garantía, que son la hipoteca y la prenda. La hipoteca, Dios mediante, estaremos abordándola el día jueves. El día de hoy vamos, como les señalaba yo, a tratar lo relativo a el usufructo, uso, habitación y servidumbre. Así es que ya estamos con la imagen en la pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Muchísimas gracias. Bueno, entonces les decía que hoy vamos a hablar... Afirmativo, licenciado. Gracias, Sergio, muy fino. El día de hoy vamos a hablar de tres figuras: el uso, la habitación y la servidumbre. Las mismas están reguladas a partir del artículo 745. El uso y la habitación es tratado de una manera en extremo parca, exigua, apenas en 6 o 7 artículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artículos. Fíjense que estas son figuras que de ancestros romanistas surgieron en Roma como la mayor parte de institutos del derecho civil sustantivo. Y estas sí creo yo que están a punto de desaparecer porque su empleo y su aplicación es cada día más reducido. Se parecen mucho al usufructo, al extremo que a algunas personas les llaman pequeños usufructos. Y aquí en el número 2 señalamos lo que yo les acabo de señalar, que son instituciones poco utilizadas y que algunas personas creen que se trata de una sola, que el uso y la habitación es la misma figura, pero son dos figuras diferentes. Hace un minuto les dije yo que se confundían con el usufructo y que precisamente por su aproximación a esta figura se les llama pequeños usufructos, pero también otros las confunden y creen que el uso y la habitación es lo mismo. Yo no consigné una frase que es muy significada y empleada para distinguir entre el uso y la habitación. Es una frase que algunos estiman que es pues una perogrullada, una simpleza, pero realmente creo que su contenido se alude a la distinción entre el uso y la habitación. Fíjense que se dice que por el uso se usa y que por la habitación se habita. De tal cuenta que cuando le formulan a uno esa pregunta, ¿pero qué diferencia hay entre el uso y la habitación? Usualmente se responde eso: por el uso se usa y por la habitación se habita. Lo cual implica que el uso de manera muy específica recae sobre bienes muebles y la habitación sobre bienes inmuebles. Pero eso no es del todo cierto, porque el uso también puede recaer sobre bienes inmuebles, pero la generalidad de su empleo evidencia que recae sobre bienes muebles.
Por ejemplo, si yo permito que un amigo utilice mi vehículo y se vaya a Quetzaltenango para cumplir algún cometido, le estoy confiriendo el uso. Por el uso se usa. El uso tiene una particularidad. El uso posibilita que no solo se emplee un bien que se le utilice, sino que el usuario, que es el titular de este derecho, se aproveche de algunos frutos. La diferencia con el usufructo es que el usufructo permite que se aproveche el usufructuario de todos los frutos naturales y civiles que genera el bien. El uso solo permite el empleo, la utilización de un bien y el aprovechamiento de algunos frutos. Y la habitación recae sobre bienes inmuebles y consiste en lo que los españoles le llamaban posada. Fíjense que debemos recordar, ¿verdad?, que Roma fue una cultura que se expandió por todos los ámbitos de Europa y lógicamente en la península ibérica, ¿vale? La ocupó, conquistó a los iberos y a los celtas, a los celtíberos, ¿verdad? Los dominó y les impuso sus costumbres, pero sobre todo su derecho. Entonces, la habitación de los romanos, los españoles le llamaron posada, y como nosotros recibimos el influjo español en el idioma, en las costumbres y en el derecho, aquí durante mucho tiempo se le llamó también posada. Pero su denominación correcta es la de habitación. Les decía hace unos minutos que es exiguo el tratamiento del código en relación al uso y la habitación. El contenido del uso está definido en el artículo 745, que yo les pido que traigan a la vista. Dice el artículo 745, contenido del uso. El uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella en cuanto basten para las necesidades. Es decir, el uso permite la utilización de un bien mueble o inmueble, básicamente es mueble, y del aprovechamiento de algunos frutos que basten para las necesidades del usuario. Y la habitación está expuesta en el artículo 746 y dice contenido de la habitación. La habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aunque no haya tenido en el momento de constituirse tal derecho. Es decir, por el derecho de habitación, una persona mora en un inmueble o en parte del mismo, él, ella, o junto con su familia, durante un momento determinado, durante un periodo determinado, sin que tenga derecho de aprovecharse de ningún fruto. Y algo que es básico en relación al uso y la habitación, que también los diferencia del usufructo, es que son derechos inalienables. Porque el usufructo puede ser transferido. A mí me lo confieren y yo puedo cederlo, pero la habitación no. Dice el artículo 748, son derechos inalienables. Los derechos de uso de habitación no se pueden enajenar, gravar o arrendar, ¿verdad? Es decir, son derechos personalísimos. ¿Y cómo se extinguen? De la misma manera que el usufructo, tal y como lo señala el artículo 750. Los derechos de uso de habitación se establecen y se pierden de la misma manera que el usufructo. Por un plazo o por la muerte del usufructuario, es en aquel caso, y aquí por la muerte del usuario o del habitacionista, aunque estos derechos tienen lapsos más breves de constitución, ¿verdad? Una habitación o posada se otorgaba por unos días, ¿verdad?, por un lapso breve, mientras el habitacionista resolvía su situación. Entonces, repito, en estos artículos que yo he enunciado, que son muy parcos y exiguos, se regulan estas dos figuras que tienden a desaparecer, ¿verdad? La habitación es un derecho solidario y en un momento dado era viable que las personas compartieran su casa, pero ahora, por supuesto que eso es un peligro y ha pasado ya a ubicarse dentro de un derecho vigente, pero no positivo. A continuación vamos... Sí, por favor. Una consulta. Sí, sí. No sé si estaré en lo correcto, por eso le pregunto.
En el caso de el uso y la habitación, podríamos ponerlo como, por ejemplo, el alquiler de una bodega y el alquiler de una casa. Cuando el alquiler de la bodega es solo el uso y el alquiler de una casa para habitación sería el otro, ¿podrían ser esos unos ejemplos específicos? Le escucho. Dice Sergio que usted utilizó una palabra que es la que distingue estos derechos, porque usted dice el arrendamiento de una bodega y el arrendamiento de una casa. El arrendamiento es un contrato, no es un derecho real. El arrendamiento está regulado en el libro quinto del Código Civil, que está dividido en dos grandes elementos. La parte general, que regula las obligaciones, y la parte especial, que regula los contratos. Los contratos están divididos de manera muy peculiar, los contratos traslativos de dominio, los contratos traslativos del uso, en donde está el arrendamiento, está el mutuo y el comodato. Estos son derechos reales. Es la potestad del titular del derecho real el que los confiere. Regularmente el uso y la habitación son gratuitos. Entonces, por ejemplo, la obligación que tiene el usuario y el habitacionista está regulada en el 751, obligaciones del usuario y del habitacionista. Si quien tiene el uso de un fondo tomare todos sus frutos, o si tiene derecho de habitación ocupare toda la casa, le está obligado a hacer los gastos de cultivo o las reparaciones ordinarias y a pagar las contribuciones. Si no tomare más que una parte de los frutos o no ocupare más que una parte de la casa, contribuirá en proporción de lo que goce. Pero realmente son gratuitos porque estas eran muestras de solidaridad, son muy añejas. Dice que estas dos figuras ya existían en el derecho colonial y nos fue transmitido directamente a través de la conquista. Entonces la diferencia entre el uso y la habitación y la servidumbre es que este último es un contrato, este es un derecho real. La posada, por ejemplo, así como las posadas que están próximas a conmemorarse, eran personas indigentes o de condición precaria a las que se les otorgaba por un lapso. Mira, pasa una semana en mi casa, duerme aquí mientras resuelves tu situación, yo no te voy a cobrar. El habitacionista no podía utilizar ningún fruto, pero si los utilizaba tenía que pagarlos de la manera en que está aquí, ¿verdad? Proporcionalmente. Y el usuario puede aprovecharse de unos frutos, de algunos frutos, pero no todos los frutos, como en el caso del usufructo. Esa es la diferencia, Sergio. O sea, licenciado, que la diferencia está en que si yo pago por algo, entonces ya no es uso ni habitación, sino simple y seriamente cuando ya hay un contrato. El caso que usted me señaló de la bodega es un arrendamiento. El arrendamiento es un contrato mediante el cual una persona transfiere el uso de un bien a cambio de una retribución periódica que se llama renta. Entonces, si usted alquila una bodega, ese es un contrato. En cambio, en el uso y la habitación se basaban en la solidaridad. Mi pariente, un amigo, mi compadre la está pasando de manera muy precaria, que se venga aquí a esta habitación, o yo tengo una casa que se vaya a vivir allá un mes mientras resuelve su situación. Era una muestra de solidaridad basada en la potestad del titular. Yo quiero que él se venga para acá, no me va a pagar nada, ¿verdad? Podríamos colocar entonces dentro de esta situación cuando, por ejemplo, yo contrato para que me trabaje a una persona, a un guardián, y el guardián, ¿cómo se llama?, hace uso del bien, pero lo hace gratuito, porque le estoy pagando por otra circunstancia diferente. Por ejemplo, sí, los que tienen chalets, que tienen un guardián, y el chalet puede hacer uso el guardián puede hacer uso del chalet, pero ¿cómo se llama?, recibe una paga por otras circunstancias que se hagan dentro de esta situación, ¿verdad? Ese es un contrato laboral. Dentro del contrato laboral, que todos sabemos que es muy peculiar, que es tutelar de la parte más débil, yo contrato a una persona para que me cuide una casa. Y dentro del estipendio que le voy a pagar, ¿verdad?, un salario, ¿verdad?, yo le confiero también la posibilidad de que viva en la casa. ¿Cómo la va a cuidar
si no está en ella. Esa es una relación laboral. Esta es una relación de derecho civil. Aquí no les estoy ellos no me están pagando, sino que es una liberalidad de mi parte. Los dos ejemplos, en el caso de la bodega, ese era un arrendamiento, y en el caso del guardián que cuida casas, esa es una relación laboral, ¿verdad? Porque yo le voy a pagar a él, y dentro de su retribución figura la de ocupar parte del inmueble como parte de su función, ¿verdad? Ok, ya lo entendí, licenciado. Gracias, disculpe. Gracias a usted, Sergio. Sus interrogantes siempre son muy interesantes y oportunas. Muchas gracias a usted por preguntar. Bueno, vamos a hablar ahorita de la servidumbre. Fíjense que les pido inicialmente que lean el artículo 752 del Código Civil. Por favor, tráiganlo a la vista. Dice el artículo 752 lo siguiente. Servidumbre, concepto. La servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Se los repito, o repitamos la lectura. Concepto, artículo 752. Servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Fíjense que es de manera un tanto rústica, pero espero que cumpla el objetivo. Les presento este esquemita con el propósito de explicar en qué consiste la servidumbre. Adviertan ustedes que hay dos fincas, hay dos inmuebles. Está la finca A y la finca B. La finca A tiene una ventaja sobre la finca B. Tiene un acceso directo a la carretera, tal y como se advierte en este recuadro, ahí dice carretera. Este sector es la carretera. De tal cuenta que el propietario de la finca A no tiene inconveniente para sacar el producto agrario que se genera en esta finca, ¿verdad? Carga sus camiones y sale de inmediato a la carretera, ¿verdad? La carretera está, como cosa extraña en nuestro país, en magníficas condiciones, está bien asfaltada, no tiene agujeros, ni hoyos, baches, ¿verdad? Entonces, claro, se produce un desgaste de los camiones, pero es el mínimo, ¿verdad? El usual, ¿verdad? Es un deterioro normal. Pero el vecino, el dueño de la finca B, ese sí tiene un problema, porque no tiene acceso a la carretera. Entonces él, para sacar sus productos, tiene que dar una enorme circunvalación, tiene que salir por un camino de terracería, tiene que trasladarse por 150 kilómetros en un pésimo camino, sobre todo en épocas de invierno como el que estamos sufriendo. Al final de los 150 kilómetros sale a la carretera. Los camiones se deterioran con extrema frecuencia, las llantas, todo sufre el aparato, ¿verdad? Porque hay una serie de deficiencias en los caminos que transita, al margen del peligro, ¿verdad? Porque atraviesa por zonas boscosas y desoladas y con frecuencia los asalta. Entonces el propietario de la finca B, ya cansado de tantas vicisitudes, habla con el propietario de la finca A y le dice, mira, permíteme constituir una servidumbre de paso en tu terreno, que es esta que está aquí arriba, donde están las líneas punteadas. Entonces celebran un contrato, ¿verdad? Está bien, le dice el dueño de la finca A, yo te voy a permitir que salgas por este paso a la carretera y establecen las condiciones y prescripciones del contrato, cuánto se va a pagar y el plazo del contrato. Esta es una servidumbre. Y la servidumbre es un gravamen que se constituye en favor de una finca, de un inmueble, en este caso es la finca B, y se constituye sobre otra finca, que es la finca A. La finca o el inmueble sobre el cual se constituye la servidumbre se llama predio sirviente, porque le está sirviendo al otro, ¿verdad? Y la finca
o el inmueble sobre el cual o en favor del cual se constituye la servidumbre se llama predio dominante. No creo que haya problema con esto, ¿verdad? Pero si lo hay, por favor, formúlenme la duda que tengan. Repito, vean ahora la definición del artículo 752. Servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio. Aquí se impuso sobre la finca A, para uso de otro predio, que en este caso es la finca B, de distinto dueño, o para utilidad pública o comunal. Allí, en la exposición que les hice, hay una ratio, ¿verdad? Porque las dos fincas son de distinto propietario, pero fíjense que les comento como detalle muy significativo que pareciera contrariar el sentido común, lo que dice en el segundo párrafo del artículo que estoy leyendo. Dice, sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de otro. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Porque si yo soy propietario de las dos fincas, no tengo que pedirme permiso a mí mismo para salir por este sector, ¿verdad? Es como que si yo me hiciera un préstamo, yo me dijera, mira, Pancho, me paro ante el espejo y digo, Pancho, préstame 100 quetzales y me saco los 100 quetzales de una bolsa y me los meto a otro. Es absurdo, porque yo tengo un patrimonio que me corresponde a mí. De igual forma, no puedo constituir, bueno, sí se puede, según el código, ¿verdad? Constituir una servidumbre en beneficio de una finca que también me pertenece. La esencia de la servidumbre es la que está contenida en el párrafo primero, ¿verdad? Son dos predios de distinto dueño y uno le solicita al otro que le permita salir y constituye una servidumbre de paso. Los elementos de la servidumbre son los subjetivos o personales, que son los que yo ya traje a cuenta. Fíjense que se trata de dos personas. Cada una es propietaria de un predio, como ya lo dije, ¿verdad? El propietario de un predio solicita la anuencia o permiso o autorización de la otra para pasar por su terreno y acceder a la carretera. Él es el dueño del predio dominante. Y el predio sirviente es el que confiere la anuencia, confiere el permiso. Podría ser gratuitamente, pero regularmente es un contrato oneroso, ¿verdad? Bilateral, que conlleva el pago de un estipendio. Y el elemento objetivo son dos inmuebles, uno sobre el que se constituye la servidumbre, que se llama predio sirviente, y otro, en beneficio del cual se constituye la servidumbre, y se llama predio dominante. Los elementos formales son el vehículo, el instrumento, el mecanismo para constituir la servidumbre. La servidumbre se constituye notarialmente, ¿verdad? Porque es necesario inscribirla en el registro de la propiedad. Entonces hay que acudir con un notario, el notario redacta el instrumento público y el testimonio correspondiente se inscribe en el registro de la propiedad. Esos son los elementos. Hablemos ahora de la clasificación de las servidumbres. Yo les estoy trasladando una clasificación relativamente amplia, porque nuestro código incluye una que está incluida en la exposición que les haré, pero es relativa a dos puntos de vista sobre la clasificación de las servidumbres. Fíjense que por la naturaleza de los predios que afecta, se dice que hay servidumbres urbanas y servidumbres rústicas. En una época relativamente remota, se decía que las servidumbres urbanas son las que se constituyen en provecho de edificaciones, de edificios, mientras que las servidumbres rústicas se constituyen en favor de terrenos sin edificar. Pero como lo he anotado al final de la exposición, después del 3.1.2, esta clasificación solo tiene un valor histórico. En la actualidad ya no tiene relevancia, ¿verdad? Fíjense que todavía el Código Civil de 1933, ya no digamos el de 1877, incorporaba y reconocía esta clasificación, pero lo actual no la incorpora. Y casi ningún código civil en la actualidad, hasta me debería decir que ninguno, pero para no ser osado y afirmar algo que no me consta, lo que digo es que la mayor parte de códigos no hablan de servidumbres urbanas ni de servidumbres rústicas. En el pasado lo hicieron. Por su contenido, las servidumbres pueden ser positivas y pueden ser negativas. Las servidumbres positivas, lo explico y lo voy a ejemplificar.
Las servidumbres positivas son aquellas que se refieren a una conducta de hacer, y las servidumbres negativas se refieren a una conducta de no hacer. La servidumbre positiva es la clásica servidumbre de paso, ¿verdad? Porque aquí hay una conducta de hacer. El propietario de la finca B va a sacar sus vehículos por este espacio de terreno para salir a la carretera. Esa es una servidumbre positiva. Pero hay servidumbres negativas que se refieren a una conducta de omisión, ¿verdad? Fíjense que a una conducta de no hacer, como la servidumbre de vistas. Yo creo que en alguna oportunidad hablamos de esto, pero si no lo reitero en esta ocasión. Imagínense que yo tengo, o ustedes tienen un terreno en el que construyen una edificación de 2 niveles, y en el segundo nivel sitúan una estancia amplia con un ventanal que posibilita una vista maravillosa, porque la propiedad está enclavada en un sector elevado y permite la vista de un valle, y allá a lo lejos se mira el volcán de Agua y hasta el volcán de Pacaya, y de repente un poquito de la laguna de Amatitlán, que de lejos se ve bonita, ¿eh? Entonces, sin embargo, el vecino empieza a construir también una edificación de 2 niveles, y el segundo nivel va a taparme mi ventanal, ¿verdad? Y esa hermosa vista que yo tengo de ríos y de lagos ya no se va a poder concretar. Entonces digo yo, no puede. Entonces le hablo a mi vecino y le digo, mira, no edifiques el segundo nivel, o por lo menos en esta parte donde yo tengo la ventana. Constituyamos una servidumbre. Tú me vas a servir no construyendo la pared. Esa es una servidumbre negativa. Se llama servidumbre de luces, porque si no me vas a tapar la visión tan primorosa que yo tengo del paisaje. Y realizamos un contrato, yo te voy a pagar un estipendio y tú te comprometes a que nunca, o por lo menos en 10 años, no vas a construir esa pared. Esta es una servidumbre negativa, porque se refiere a una conducta de omisión. Por el ejercicio, esta es una de las clasificaciones que incluye en nuestro Código Civil. Por el ejercicio, las servidumbres pueden ser continuas y discontinuas. Son continuas aquellas cuyo uso es incesante, y discontinuas son las que se usan a intervalos más o menos largos. Volvamos al esquema. La servidumbre de paso. Esa es una servidumbre discontinua, porque el propietario tiene 5 camiones, uno sale a las 8 de la mañana, otro sale a las 10 de la mañana, otro sale al mediodía, otro sale a las 4 de la tarde y otro sale a las 6. Es decir, la servidumbre de paso es utilizada cada hora o cada hora y media. Entonces es discontinua porque no se está utilizando continuamente, ¿verdad? El paso de los vehículos es esporádico, pasan cada determinado tiempo. Esa es una servidumbre discontinua. Ahora, las servidumbres continuas son las que su uso es incesante. Por ejemplo, una servidumbre de acueducto. Por aquí va a pasar agua. Hay un canal que está oculto, ¿verdad? En donde pasa agua todo el día, ¿verdad? O servidumbre de desagüe, ¿verdad? Entonces, pero utilicemos el de la de acueducto. Esa es una servidumbre continua porque el agua pasa las 24 horas del día. Y es servidumbre discontinua la de paso porque allá cada cuando pasa un vehículo. Volvamos a la otra clasificación. Por las evidencias de su existencia, hay servidumbres aparentes y servidumbres no aparentes. Las servidumbres aparentes son las que se anuncian y están a la vista por signos exteriores. Por ejemplo, la servidumbre de paso. El vecino asfaltó el camino por donde van a pasar sus camiones, ¿verdad? Y puso señales, ¿verdad? Cuidado, por aquí salen camiones, ¿verdad? Para que se tenga cuidado en la carretera. Entonces, todo el mundo sabe que hay una servidumbre. Esa es una servidumbre aparente porque se detecta por un simple examen visual que ahí está la servidumbre. Y las servidumbres no aparentes son las que no se miran, como por ejemplo la servidumbre de acueducto que está enterrada, ¿no? O la servidumbre de desagüe.
por el móvil que las genera. Las servidumbres pueden ser legales cuando su origen es la ley, ¿verdad? Existen servidumbres que se establecen en beneficio colectivo, ¿verdad? En algunas oportunidades es menester que una carretera atraviese una finca porque hay una comunidad que está aislada. Entonces se emite una ley para que se establezca una servidumbre. Y las servidumbres voluntarias son como la que ejemplifiqué, como la de los dos propietarios de las fincas A y B. Se ponen de acuerdo y suscriben un contrato voluntariamente. Ahora les señalo que nuestro código solo reconoce dos de los criterios que yo acabo de señalar. En el artículo 754 aparece lo relativo a las servidumbres continuas y discontinuas y las servidumbres aparentes y no aparentes. Dice el segundo párrafo del artículo 754. Son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin intervención de ningún hecho actual del hombre, y discontinuas aquellas cuyo uso necesita algún hecho actual del hombre. Es lo que les acabo de explicar. Y luego dice el tercer párrafo, son aparentes las que se anuncian por obras o signos exteriores dispuestos para su uso y aprovechamiento, y no aparentes las que no presentan signo exterior de su existencia. Hablaremos ahora de las características de las servidumbres, caracteres de las servidumbres. Están reguladas en el artículo 755 y 756. Dice el artículo 755, inseparabilidad. Las servidumbres son inseparables del inmueble a que activa o pasivamente pertenece. Si los inmuebles mudan de dueño, la servidumbre continúa, ya activa, ya pasivamente, en el predio en que estaba constituida, hasta que legalmente se extingue. Volvamos al esquema. Imagínense que el señor A fue el que constituyó con el señor B esta servidumbre de paso, pero el señor A vende la finca al señor C. Entonces el señor C la adquiere con la servidumbre, ¿verdad? No puede decir, como hubo cambio de dueño, la servidumbre concluyó. No. La servidumbre es una limitación o gravamen que afecta al inmueble y concluye cuando termine el plazo, ¿verdad? Pero antes no. Si muda de dueño, si cambia de dueño, la servidumbre continúa. Esa es la inseparabilidad. Ahora, la indivisibilidad. Las servidumbres, dice el 756, son indivisibles. Si se divide el predio sirviente, cada una de las porciones tiene que tolerarla en la parte que le corresponde. Si se divide el dominante, cada propietario de este puede usarla por entero, pero no alterarla ni grabarla. Volvamos al esquema. Ocurre que el señor A, que es el propietario de la finca A, vende la mitad de la finca y se la vende al señor C. De tal forma que aquí ya no habrían dos fincas, sino tres, ¿verdad? Porque estaría la finca A1 y la finca A. Entonces, quien adquiere la finca tiene que tolerar también, quien adquiere la mitad de la finca, tiene que tolerar la servidumbre, porque la servidumbre es indivisible. No se puede fraccionar, sino hasta que termine el plazo. Esos son los caracteres de la servidumbre. La servidumbre es, repito, inseparable del fondo que la contiene y es indivisible. Ahora hablemos de la constitución de las servidumbres. Las servidumbres pueden surgir por determinación legal, porque la ley las establece. Y la ley, en efecto, establece de manera expresa cierto tipo de servidumbres. Estas son las servidumbres legales. Miren, en el artículo 760 se regula la servidumbre de acueducto. En el artículo 786 se regula la servidumbre legal de paso. En el artículo 796, eso por favor corríjanlo, yo puse ahí 795, pero es 796. Ahí se establece la servidumbre de comunicación. ¿Qué comunicación? Comunicación telefónica, ¿verdad? Cuando los ductos, los hilos
de las comunicaciones telefónicas tienen que pasar por ciertos inmuebles, entonces se constituyen servidumbres. De igual forma se deben constituir las servidumbres de conducción de energía eléctrica, ¿verdad? Hay que pedirle a los dueños que permitan la construcción de esas torres tan especiales por donde se trasladan los ductos de energía eléctrica. Y finalmente, la servidumbre de desagüe está contenida en el artículo 790. Estas son las servidumbres legales. Las servidumbres voluntarias o por voluntad humana están reguladas en el artículo 758 y nosotros ya las explicamos. Dice el artículo 758 que las servidumbres que tienen por objeto el interés de los particulares pueden ser establecidas, derogadas y modificadas por voluntad de estas, contractualmente, como lo señalamos en el ejemplo de las dos fincas que mencionamos, y por prescripción. Esa es una figura muy especial, está regulada en el artículo 805. Fíjense que hay servidumbres de hecho, ¿verdad? Que a veces a fuerza de costumbre se constituye una servidumbre. Por aquí, por el sector donde yo vivo, se han presentado algunos casos que yo he conocido. Hay terrenos que no están construidos y parecen hasta abandonados, porque no están amurallados. Entonces la gente los usa para pasar, ¿verdad? Para cortar distancias. Esa es una servidumbre de hecho, pero puede adquirirse por prescripción cuando se ha utilizado por más de 10 años, tal como señala el artículo 805. Por aquí había un inmueble grande, ¿verdad? Como de 2 o 3 manzanas, en donde la gente pasaba para no dar un larguísimo rodeo. Y cuando lo amurallaron, la colectividad, una aldea que está por aquí que se llama Pachalí, invocó que la habían usado durante 10 años, entonces ya se negoció, se volvió voluntaria. Entonces puede adquirirse por prescripción, tal y como lo relaciona el artículo 805. Ahora veamos cómo concluyen las servidumbres. Eso está regulado en el artículo 817 y en el 820. La extinción de las servidumbres, de conformidad con el artículo 817, numeral primero, es por el no uso. No se usan. Cuando la servidumbre fuera continua y aparente, por el no uso de 3 años. Entonces, si no se usan, contados desde el día en que dejó de existir el signo aparente de la servidumbre, entonces concluye. Entonces se explica también cuándo concluye una servidumbre discontinua o no aparente, que es por el transcurso de 5 años. Ahora dice en el numeral segundo, cuando los predios llegaren sin culpa del dueño del predio sirviente a tal estado que no puedan usarse. Si no se usa, la servidumbre no se usa y está en un estado de deterioro tal que aunque se quiera utilizar, ya eso es imposible. Entonces ahí se extinguió la servidumbre. Por remisión gratuita u onerosa hecha por el dueño del predio dominante. ¿Qué quiere decir remisión? Remisión en derecho civil equivale a perdón, a condonación. Por ejemplo, en el ejemplo que yo traje a cuenta, el predio dominante es la finca B. El predio dominante es la finca B. Bueno, el predio dominante es la finca B. Imagínense ustedes que en un momento dado se arguye que el dueño ya no quiere utilizar la finca porque le dice, mira, fíjate que yo voy a sacar mis productos por avión y entonces ya no voy a utilizar la servidumbre, entonces dejémosla ahí, yo te condono o te remito el derecho que yo tengo de utilizar. Y finalmente, cuando constituido en virtud de un derecho revocable, se vence el plazo. Si yo la constituí por un año, de principios de enero, para el 31 de diciembre, al llegar el 31 de diciembre, concluyó el plazo y terminó la remisión, ¿verdad? Terminó la servidumbre. Bueno, eso es el final de esta exposición, compañeros. El día jueves vamos a abordar la temática
que concierne a los derechos reales de garantía. Vamos a empezar con el tratamiento de la hipoteca. Nos quedamos por ahí. Me dio mucho gusto saludarlos y espero conversar con ustedes de nueva cuenta el día jueves a la misma hora. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Pase buena noche. Gracias, Muy licenciado. bien, que tengan, Gracias, licenciado. Buenas que noches. tengan buena Licenciado, noche. una consulta. Por favor, Sergio. Usted no sé si ha visto no sé si se llama oleoducto, que está tirado desde Sí. un lugar que se llama Rubensalto Rubensalto, hasta ¿cómo se Hasta llama? Puerto. Barrios. Ujú. Sí, Ese podría ser una servidumbre, ¿verdad? esa es una servidumbre, porque ahí le tienen que pagar a todos los propietarios de las fincas por donde pasa el oleoducto, pero aquí en la ciudad misma hay un ejemplo muy claro de las servidumbres, de la servidumbre de conducción de energía eléctrica, porque es indispensable todavía que existan torres, y las torres tienen que edificarse en predios de propiedad privada, entonces se negocia con ellos y se constituyen las servidumbres, ¿verdad? Donde se edifican esas extrañas torres que parecen como naves espaciales, ¿verdad? Ese es un ejemplo también, pero el oleoducto definitivamente es un ejemplo claro de servidumbre, ¿verdad? Y en el caso de los cables telefónicos y de luz que usted mencionaba, que pasan aéreamente por todas las casas, como van sobre esas también tendrían que pedirnos. Le pongo por ejemplo el caso de Claro. Claro quiere pasar un cable de ¿cómo se llama? Una señal de cable para la casa de a la par mía. Pasar por la mía. Y tiene que pasar por la mía, tiene que constituir en este caso. Tiene que constituir una servidumbre. Mire, la verdad es que, sobre todo en el ejemplo que usted te da cuenta, hay muchas actitudes que rebasan los cánones y se vuelven abusivas, ¿verdad? Porque trasladan ese tipo de conducción de energía a veces por casas particulares, pero uno puede hacer una alegación en ese sentido. Hay muchas colonias que impiden ese paso y es necesario negociar con el comité que representa la colonia para posibilitar el traslado de ese tipo de cables a alguna colonia vecina, ¿verdad? Pero en una casa particular eso es viable, ¿verdad? Es que eso es verdaderamente terrible, con esas señales de cable, ¿verdad? Que andan hasta, hacen socavaciones en el frontispicio de algunas casas para establecer un posteado y por ahí trasladarla. Pero en rigor uno puede alegarlo, demandarlos, ¿verdad? Y se han dado un sinnúmero de situaciones en donde ellos se ven obligados a negociar. Interesante. Muchísimas Fíjate gracias. Hay un problema serio que se lo traigo a cuenta, que quienes se pasan de listo con eso son las municipalidades, porque como las municipalidades tienen potestad en un ámbito específico, que es el municipio, ellas son las que dan la autorización y ellas lo cobran, ¿verdad? Pero como la propiedad es privada, si pasan por mi casa, en las calles, pues todavía la municipalidad tiene potestad, pero si pasan por mi casa yo puedo hacer una alegación en ese sentido, ¿verdad? Así es que si usted tiene ese problema hay que plantearlo. No, a mí me llamó la atención, pero sí es una de las cosas que uno pudiera alegar, ¿verdad? Porque incluso Sí, no, indudablemente. yo recuerdo que hubo un caso específico de una torre de luz que, ¿cómo se llama? Pasaba por encima de una comunidad y tuvieron que cambiar la ubicación del cable porque la gente alegaba de que eso había causado problemas en los niños. No recuerdo si fue en Suchitepeques o en qué parte de por allá se dio esa situación. Ahí pudieron haberlo solucionado por medio de hacer un contrato de servidumbre, ¿verdad? De paso. Indudablemente, indudablemente. Okay. Así es, mi querido Sergio. Gracias, licenciado. Que tenga muy feliz noche y es un placer. Que descanse. Muchas gracias por sus interrogantes. Le agradezco mucho, Sergio, que descanse. ¿no?